Continúa vigente la ley de Moisés. Y si continúa vigente en nuestros días, ¿para quién continúa vigente? Bueno, ante esta pregunta yo voy a adelantarme a la respuesta y voy a decir que sí y no. Continúa vigente y no continúa vigente. Esto puede sonar contradictorio, pero ahora espero poder explicarme con este asunto. Siempre que hablo de este tema, la raíz de este asunto, lo hago especialmente dirigido hacia los hermanos de las raíces hebreas, ya que ellos se enfatizan en casi el 100% de sus mensajes, de sus contenidos, cuando ellos ponen la palabra, casi siempre pues lo encaminan o lo encursan hacia este asunto, ¿no? Hacia guardar la Torá, guardar la ley, bueno, los mandamientos, las instrucciones, ¿sí? Entonces ellos, como he dicho en los videos anteriores, la mayoría de ellos han salido de las iglesias cristianas evangélicas, en su mayoría, y ellos ahora desde afuera, pues ellos insisten a los hermanos que aún continúan dentro del cristianismo para que salgan del cristianismo, puesto de que según los hermanos de las raíces hebreas, pues los cristianos no guardan la Torá, no guardan los mandamientos, no guardan la instrucción o la ley de Moisés. No la guardamos, no la guardamos, de ahí donde yo me incluyo, ¿no? Entonces, como he dicho, pues si continúa, pues eh, yo he dicho también antes en el último mensaje que grabé, que sí que continúa vigente, pero continúa vigente para la casa de Judá, ¿sí? Para el hermano mayor en este caso, ¿no? Haciendo alusión a la parábola del hijo pródigo, que sabemos que este hermano mayor es Judá y que este hermano menor es Efraín. Siempre voy a utilizar esta referencia porque es la mejor ilustración de todo lo que el Señor quiso hacer con estas dos casas desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Y que luego el Señor Jesús explicó maravillosamente, simplemente que pues en este caso pues los cristianos no habíamos podido entender la mayoría, yo también incluido hasta hace poco, lo que el Señor Jesús quiso decir en esta parábola. Entonces, vamos a ver con la palabra, donde quiero confirmar si realmente continúa vigente para Judá o si continúa vigente para todo el pueblo de Israel, ¿no? Sabemos que el pueblo de Israel está dividido en dos casas, ¿no? Judá, la casa de Judá y la casa de Efraín o la casa de Israel, ¿sí? Casa de José también se le llama, en algunos pasajes también se le llama Samaria. Bueno, dice que esto es un asunto, aquí el libro de Hebreos lo habla, lo habla bastante clarísimo, que desde la antigüedad, desde el principio, Dios ha estado hablando de este asunto por medio de sus profetas e inclusive por medio de la propia ley. Por medio de la propia ley, Dios ha estado hablando de este asunto. Nos ha hablado de muchas maneras, en muchas ocasiones, como lo dice aquí el autor de Hebreo, pero que en estos últimos tiempos nos hablaría por medio de su Hijo. Entonces, este es un asunto que las raíces hebreas no han podido entender, que desde la antigüedad Dios ha estado hablando de este tema, que tanta controversia está trayendo en estos últimos tiempos, pero no solamente en estos últimos tiempos, ya en los tiempos de la iglesia, cuando Pablo pues hablaba de estas cosas, pues ya surgía esto, ¿no? Porque siempre habían grupos que querían tomar de los dos pactos, ¿no? Del antiguo pacto y del nuevo pacto. Y Pablo enfatizaba que esto no era posible. O te hacías del nuevo pacto o continuabas en el antiguo. Entonces aquellos que han continuado en el antiguo, pues mayormente mayormente casa de Judá, y esto por un propósito que Dios tiene con todo esto, que ha tenido, por eso Dios ha permitido que ese pacto continúe vigente, entre comillas, cuando digo vigente entre comillas, pero solo para casa de Judá, solo para casa de Judá, no así para la casa de Israel, ¿sí? Dice que Romanos capítulo 3, pero ahora
aparte de la ley. Esto lo dice lo voy a leer como dice la versión Reina Valera, y luego lo voy a leer en otra versión que lo deja un poco más claro. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Sí? Entonces, esta palabra aparte de la ley, vamos a ver cómo lo dice la versión, en este caso la Nueva Traducción Viviente, lo dice un poco más claro. Dice, pero ahora tal como se prometió tiempos atrás, ya esto, como dice el autor de Hebreos, desde tiempos atrás Dios ha estado hablando de muchas maneras, en diferentes ocasiones, de este asunto, asunto de la ley, de que la ley era algo que iba a ser temporal, momentáneo, iba a ser añadido ¿añadido a qué? El autor de Hebreos lo dice, añadido a la promesa. Había una promesa, que esa promesa era la justificación por medio de la fe. Cuando el autor de Hebreos empieza a hablar de todos aquellos que fueron justificados por la fe, dice que no fueron justificados por las obras, sino que fue inclusive cuando ni siquiera había la ley, pues empieza a nombrar al patriarca Abraham, también nombra a Abel, y nombra a Gedeón, y nombra, bueno, en fin, ¿no? Nombra personas que inclusive nacieron antes de que fuera dada la ley. Entonces dice que la ley fue añadida, porque ya había una promesa anterior. Entonces por esto fue añadida a esa promesa, pero hasta un tiempo determinado. Ese tiempo determinado lo dice claramente que era hasta que llegara pues el cumplimiento de la promesa, y esta promesa era una promesa que era la simiente nacido de mujer, y todos sabemos que está haciendo alusión a Yeshua, a Jesús. Entonces lo dice, en la Nueva Traducción Viviente lo dice, pero ahora, tal como se prometió tiempos atrás en los escritos de Moisés, en los escritos en la ley mosaica y de los profetas, no solamente los profetas hablaron acerca de estas cosas que ahora más adelante vamos a ver, como algunas cosas de las que los profetas dijeron. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley, sin tener que cumplirlas. Esto ya sé que suena para los que se empeñan tanto en el tema de guardar los mandamientos, la Torah, las fiestas y todo lo que esto incluye. Yo sé que esto suena un poco a herejía, ¿no? Ya lo sé. ¿Cómo podemos vivir sin cumplir la ley cuando Dios exige? Cuando era una exigencia de Dios mismo, ¿no? Bueno. Dice que Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Ve? Cuando nosotros ponemos la fe en esa promesa que fue anterior a la ley. Anterior a la ley. Entonces, vamos a ver ahora cómo estos profetas, así como dice desde tiempos antiguos, los profetas, Moisés, hablaron acerca de estas cosas, solamente que en algunos pasajes está un poco más claro y en otros quizá no tan claro para los que no le ha sido revelado este misterio, ¿no? El misterio de que tanto Pablo habla. Ese misterio obviamente habla acerca de Jesucristo, pero cómo esa promesa que era el nacimiento de Jesús, su muerte, vida y resurrección, iba a hacer cumplir esta promesa que fue anteriormente a la ley. Ese es el misterio, ¿no? Y así lo detallaron algunos de los profetas. Voy a poner algunos ejemplos, hay muchísimos, pero para no hacer esto tan largo, he puesto algunos que me han parecido muy relevantes. Y vemos aquí estos dos pactos que representan a dos casas. Precisamente habían dos tablas, precisamente como algo curioso, ¿no? Habían dos tablas, las cuales por cierto se rompieron, como una profecía de que un día Dios rompería el pacto que Él mismo hizo. Bueno, dice que Dios lo rompió, pero realmente quienes los hemos roto hemos sido nosotros. En fin, aquí veremos. Dice así Zacarías 11:7. Y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia y al otro puse ataduras. Esta palabra gracia y atadura es muy, muy, muy significante, ¿no? Ya sabemos a lo que hace alusión. Entonces, esta palabra gracia
precisamente es la de la que tanto se nos acusa a los cristianos, que decimos que vivimos bajo la gracia y que ya no vivimos bajo la ley. Se nos acusa de esto, de parte de casa de Israel, de los hermanos de raíces hebreas, que son en su mayoría, aunque yo pienso que hay muchos de casa de Judá y no lo saben y se creen que son casa de Israel, nos acusan de que nosotros vivimos bajo la gracia, y como vivimos bajo la gracia, pues hacemos lo que nos da la gana, y entonces podemos quebrantar los mandamientos porque nos acusan de este asunto, ¿no? Pero fíjate cómo esto ya estaba profetizado desde la antigüedad. Dice que a uno le llamó gracia, en este caso, quienes vivimos bajo la gracia, quienes decimos que vivimos bajo la gracia, pues los cristianos. ¿Sí? El pueblo cristiano que es la misma casa de Israel. Ojo, esto ya lo he hablado en otras ocasiones. Somos la misma casa de Israel, y esto ya no quiero hablar ahora mucho de este asunto porque no es el caso, ¿no? Era para la casa de Israel, ¿no? Cuando digo los cristianos es el título que tenemos ahora, pero sabemos que somos el mismo pueblo biológicamente hablando, espiritual y biológicamente hablando, ¿eh? Que ahora se nos llama cristianos porque fuimos expatriados y fuimos quitados, fuimos desterrados, inclusive el mismo Dios nos dijo en Oseas que nosotros ya no íbamos a ser su pueblo y él no iba a ser nuestro Dios. Entonces nosotros fuimos dispersados por las naciones y sirviendo a dioses paganos y que nuestros padres no conocían para que se cumpliera la escritura, ¿no? Entonces hemos perdido nuestra identidad y la identidad, la primera que hemos adoptado, pues esa, ¿no? Somos cristianos, somos un pueblo injertado, somos adoptados, cosa que no es realmente así, pero esa es la identidad, una identidad que hemos tomado, pero que realmente sabemos que nuestra verdadera identidad somos simiente, somos semilla de Abraham, somos esa semilla de Abraham biológica. Y Judá, pues, entonces, voy a continuar diciendo que, como he dicho anteriormente, la ley continúa vigente, la ley mosaica, Dios ha permitido que continúe vigente para Judá, pero no para Efraín, no para Israel, no para la casa de Israel. Sí, aquí vamos a ver algunas cosas más. Dice que tomó ese callado, tomé luego mi callado y lo quebré, para romper mi pacto. Fíjate, aquí está hablando Dios por medio del profeta Zacarías, ¿no? Dice que a ese callado gracia, refiriéndose a la gracia, a ese callado que luego nos íbamos a conocer como ese pueblo cristiano, que vivimos bajo la gracia, dice que anteriormente lo rompió, lo quebró y rompió el pacto. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió que Dios quebró el pacto? Y tengan atención aquí, pongan atención, porque cuando dice que rompió su pacto, solo hacen mención a ese callado que pone gracia, que sabemos que es Efraín, sabemos que es la casa de Israel. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando le emitió carta de divorcio, cuando le emitió la carta de divorcio y la despidió, por haber sido infiel, la rebelde Israel, y la envió por las naciones. Esto sabemos, ¿no? Esto ya la mayoría conocemos este asunto, ¿no? Entonces ahí fue cuando se rompió, se quebró ese pacto. ¿Cuál pacto se rompió? El pacto que hizo, dice, con sus padres, con nuestros padres, el pacto que se hizo en el Sinaí, o sea, la ley mosaica, ese pacto de matrimonial, donde él nos consideraba su esposa, así como esa Gomer, ¿no? Como esa Gomer de Oseas. Entonces, dice que quebró el pacto. ¿Con quién lo cobró? Con gracia, con Efraín, con casa de Israel, dice ese pacto que concerté con todos los pueblos, haciendo alusión a los pueblos. Obviamente sabemos que ahora casa de Israel somos muchos pueblos, que ahora nos consideramos americanos, europeos, asiáticos, africanos, muchos pueblos, pero sabemos que está haciendo alusión a esa casa de Israel. Y les dije: si os parece bien, darme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron para mí 30 piezas de plata. ¿A qué hace alusión a estas 30 piezas de plata? Pues ya todos sabemos que esto está haciendo alusión, pues, a eso, ¿no? Con lo que fue vendido el Mesías, ¿no? Por medio de Judas Iscariote, que estaba todo profetizado, y está haciendo alusión a Jesucristo. Entonces esa gracia, fíjese cómo esa gracia, ese callado de gracia, está haciendo alusión ¿a quién? A Jesús. Y esa gracia fue la que se le rompió ese pacto. ¿Cuándo se rompió? Como dice la Escritura,
que para que alguien pueda heredar, dice que tiene que tiene que morir el marido para que pueda quedar libre, para que pueda quedar libre de ese pacto. No puede, mientras el marido viva, no podía casarse con otro, o sea, no podía tener otro nuevo pacto, no podía adquirir un pacto nuevo mientras su marido vivía, así que tenía que morir, este marido tenía que morir, ¿ah? Para que pudiera celebrarse un nuevo pacto, un nuevo contrato, un nuevo matrimonio, un nuevo matrimonio. Esto ya lo entendemos la mayoría, pero parece que no, ¿sí? Ahora, esto hablando hasta Israel, hablando de Efraín o hablando del callado de gracia. Luego dice, quebré luego el otro callado, ataduras. También lo quebró, también lo quebrantó, cuando lo castigó, también lo dispersó por muchas naciones, ¿sí? Pero mira la diferencia que hace, es que dice que a uno lo quebró para romper su pacto y al otro lo quebró también, lo quebrantó, lo castigó, pero dice para romper la hermandad, para romper la hermandad entre Judá e Israel, entre gracia y ataduras. A uno le rompió el pacto, pero el otro no dice que le rompió el pacto. Por eso sigo insistiendo y lo voy a decir todas las veces que sea necesario. El contrato matrimonial no se rompió nunca para Judá. Es ese hermano mayor que siempre permaneció en la casa del padre, como le dijo el padre en esa parábola. Tú siempre has estado conmigo. O sea, a ti nunca yo no te he despedido, nunca, a pesar de que yo te he castigado por tus rebeliones, yo te he castigado, pero y todo lo que yo tengo es tuyo. Todo lo que yo tengo es tuyo, le dice el padre al hermano mayor, ¿sí? Todo, cuando dice todo, está incluyendo también ese pacto que hizo con gracia. También es para Judá. También. Lo que pasa es que Judá entrará a posterior. Pero también todo lo que yo tengo es tuyo, incluyendo mi gracia. Esa gracia que yo tengo también es para ti. Solo que como tú todavía no la entiendes, porque ha sido endurecido, como dice, ha sucedido a Israel. Y cuando habla de Israel, está hablando de Judá, endurecimiento en parte, una parte de Israel, en este caso casa de Judá, ha sido endurecida. Hasta que se complete el número, en este caso dice de los gentiles, sabemos que esos gentiles está haciendo alusión a casa de Israel, hasta que se complemente el número de sus hermanos. Esos hermanos en lo que él dice que ha puesto enemistad para romper la hermandad. Sabemos que Judá no acepta, así como ese hermano mayor se enfadó cuando regresó su hermano menor, se enfadó, pues no lo acepta. Pues ahí, ¿por qué? Porque dicen, nos acusan de idólatras, así como lo hace Judá, pues lo hacen raíces hebreas, se comportan como si fueran casa de Judá. Por eso yo digo que ellos no han entendido. Ellos creen que volver a la casa del Padre significa volver otra vez al pacto antiguo, y esto no es así. No es así. De hecho, cuando cuando Efraín vuelve, cuando este hijo pródigo vuelve a su casa, mira cómo el padre le quita las vestiduras estas de gentil, porque él va con un pensamiento gentil. Él dice que él se va a presentar a su padre como un jornalero, y su padre, este jornalero, es alguien que no pertenece a la casa. Un jornalero es alguien que va, hace una labor específica en un sitio, en la casa del padre, pero luego se va porque no pertenece, no duerme allí, no hace vida allí porque no pertenece, trabaja por un jornal, o sea, es un gentil, alguien que no pertenece a la casa. Sin embargo, el padre no le acepta. El padre le quita las vestiduras y dice, mira, yo te voy a decir, te voy a devolver tu verdadera identidad. Mientras tú estuviste por las naciones apacentando cerdos, que representan toda la abominación e idolatría, te mudaste de vestido y te pusiste un traje de gentil, pero cuando él vuelve dice que le pone la túnica, le pone el vestido, ese vestido que representa autoridad, que era esa túnica que hizo para José, y le pone el anillo de primogénito, ¿sí? Le pone el anillo y le pone un calzado nuevo, y le cambia toda la vestimenta que representa su identidad, ¿sí? Entonces ya no es un gentil, ahora es Efraín, el hijo por el cual dice que se conmueven sus entrañas, por el cual sus entrañas se conmovieron, dice la escritura, ¿no? Es ese Efraín, ¿no? Sin embargo, pues Judá, el hermano mayor, pues se enfada porque ese hijo que había muerto, ese hijo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? ¿Quién era el que se había perdido? Efraín.
Por eso el Señor Jesús claramente dice, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese era ese que dice que se había perdido, pero había vuelto, ha sido hallado. Que había muerto, como dice la Escritura, muertos en sus delitos y pecados mientras apacentaba cerdos por las naciones, mientras cometía mientras servía a dioses ajenos que no conocía a él ni sus padres para que se cumpliera la profecía. Pero Judá sigue insistiendo y sigue enfadado y el padre lo invita a entrar y no entra, ¿no? Y no entra a regocijarse con su hermano. Entonces, esa es la enemistad. Y aquí, vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces, así como le dice el padre al hermano mayor, yo todo lo que tengo es tuyo, también es para ti. No hay preferencia, no es mejor un hijo que otro, ninguno es mejor. Todo, pero como el otro tiene su corazón endurecido, ¿por qué? Porque la ley que le fue dada en el Sinaí fue grabada en piedra, eso representando ese corazón de piedra, que fue quebrantado. En el caso de Efraín fue quebrantado cuando fue a apacentar cerdos. No así Judá nunca apacentó cerdos. Ellos nunca, a pesar de que ellos también fueron dispersos por las naciones, ellos se han mantenido fiel a la Torá, se han mantenido fiel a los mandamientos, se han mantenido fiel a guardar los estatutos del Padre, las instrucciones del Padre. Ellos nunca han apacentado cerdos. Ellos también apacentaron cerdos en un tiempo, ¿no? Cuando fueron idólatras, pero eso acabó, ya sabemos que eso acabó con la cautividad en Babilonia, y a partir de ahí ellos ya ellos aprendieron la lección. Nunca más han apacentado cerdos, nunca más han vivido en idolatría, no así casa de Israel. Entonces, dice que ese pacto que va a ser Dios, nuevo pacto, es para ambas casas, casa de Israel y casa de Judá. Lo dice claramente, ¿no? El autor de Hebreos, capítulo 8. Dice que ese pacto nuevo no va a ser como ese que hizo, no va a ser grabado en piedra, no va a ser grabado en esos corazones que endurecidos. Dice que lo va a grabar en un corazón nuevo, lo va a grabar no solamente en su mente, como lo tenía Judá, el hermano mayor, tenía grabada la ley de su padre en su mente, pero no conocía el corazón del padre. No conocía la gracia, que su padre también tenía gracia para él, la gracia también era para él, pero él no, él tenía un corazón endurecido y él tenía la ley del Padre en su mente y grabadas en piedra, en un corazón de piedra. Entonces, este nuevo pacto dice que no va a ser de la misma manera, ya no va a ser grabado en piedra, como ese pacto que hizo en el Sinaí, en la tierra de Egipto, no va a ser de esa manera. Entonces, vuelvo a decir, el pacto nuevo es para ambos. O sea, la gracia está dispuesta al alcance de todos, porque Dios tiene gracia abundante para todos, ¿sí? Solo que, vuelvo a decir, Judá todavía, con su corazón endurecido, todavía hasta que Dios lo quebrante, y esto va a ser pronto, en lo que se conoce como la angustia de Jacob. Pero bueno, de esto hablaré, si puedo, más adelante. Por lo cual, este es el pacto. Entonces, primero dice, vuelvo a Hebreos 8. En el versículo 8 y 9 dicen que el pacto es para ambos. Pero luego, en el versículo 10, dice que aquí ya excluye a Judá. No, lo excluye momentáneamente, vuelvo a decirlo. Pero aquí dice que este es el pacto que haré con la casa de Israel. Aquí ya Judá no aparece. No es que esté excluido, sino momentáneamente, hasta que él no reconozca, hasta que él no vea a ese rey de reyes venir en las nubes con poder y gran gloria, y se den cuenta que han sido engañados. Entonces, en ese momento ellos aceptarán ese pacto de gracia, aunque luego ellos con sangre santa, porque ellos son nación santa también, pueblo adquirido por Dios, igual que somos casa de Israel. Ellos a través de eso van a tener que derramar sangre en esa persecución que va a venir, en eso que se conoce como la angustia de Jacob. Entonces ahí ellos entrarán en ese pacto, ¿sí? Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Después de cuáles días? ¿Cuáles días? Después de aquellos días, cuando ya
nuestro tutor, como lo dice Pablo, esa ley que fue añadida como un guardián, como un tutor, hasta que llegara la promesa, hasta que se cumpliera la promesa, hasta que viniera la simiente nacida de mujer. Entonces, después de que ese tutor ya que nos llevó a Cristo, que era la ley, que era nuestro guardián, nuestro custodio, nuestro tutor, que nos vigilaba, hasta que llegara Cristo. Entonces, después de aquellos días, después que ese tutor ya nosotros ya recibiéramos la promesa, entonces después de que dice que pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré. ¿Y aquí está hablando aquí de quién? Está hablando de la casa de Israel. Porque mientras Judá siga con su corazón endurecidos, ellos no pueden recibir la gracia. La gracia solamente se puede recibir en un corazón que reconoce así como dijo Efraín, ese hijo pródigo, dijo, cuando dice que volvió en sí. Volvió en sí, dice, haré esto. O sea, cuando se quebrantó, cuando él dijo, sí, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado como uno de tus hijos. Así como oraba aquel publicano cuando decía no soy digno, y mientras que el otro fariseo decía gracias porque no soy como este publicano, el otro decía yo no soy digno. Bueno, así decía yo no soy digno de ser llamado como uno. Su corazón había sido quebrantado. Sin embargo, Judá, ellos sí se creen dignos. Ellos dicen porque nosotros tenemos la ley de Dios, porque nosotros obedecemos los mandamientos, nosotros tenemos la Torá, a nosotros se nació de la Torá. Ellos se enaltecen en estas cosas, mientras que Efraín dice no soy digno, me he quebrantado. Y cuando esto sucede, es en ese corazón ya quebrantado, es cuando Dios dice, ahora sí, hijo mío, ahora sí estás listo para que yo pueda grabar mi ley, pero no las leyes, esa ley mosaica que hice, ese pacto en el Sinaí, que era algo momentáneo. Ahora voy a grabar mi verdadera ley que está basada, construida sobre los pilares de lo que es mi esencia, la esencia de Dios, que es gracia, amor y misericordia. Ahora estás listo, ahora ya quebrantado. Esto hasta que Judá no sea quebrantado, esto no va a ser posible. Y dice, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Y ellos me serán por mi pueblo. Esto nos recuerda a Oseas, ¿no? Nos recuerda la promesa de Oseas, aquí donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios vivientes, ¿sí? Refiriéndose a casa de Israel. En fin, hay mucho que decir con esto, pero es que cada vez que quiero decir que hago esto, digo, lo voy a hacer corto para que los hermanos no se agobien tanto, porque es que la mayoría no soportan tanto tiempo. En fin. Dice, al decir un nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Vuelve el autor de Hebreos a decir, este libro de Hebreo empieza a hablar sobre el templo, sobre los sacerdotes, sobre los rituales que se hacían allí, y él decía cómo estos sacerdotes cumplían con todos esos rituales de sacrificios que mandaba, que exigía la ley. Entonces el autor de Hebreos, ahora lo vamos a ver como más adelante, como dice, que estos sacerdotes hacían todas estas cosas, pero lo hacían basados en algo que era una figura, en algo que era una sombra, en algo que apuntaba a algo, no lo hacían sobre algo. Sin embargo, dice que nosotros, los que hemos recibido ese callado de gracia, los que hemos recibido la gracia, dice que no hacemos estas cosas, pero lo hacemos con un sumo sacerdote que se ha presentado sus ofrendas en el tabernáculo, en el que no era la sombra, sino el que era el real, que está en el cielo, en esa nueva Jerusalén. Allí se presentó nuestro sumo sacerdote a presentar ofrendas, que era su propio cuerpo, su propia sangre, a presentar ofrendas, ¿sí? Ya no de un cordero, ya no de un toro, sino su propio cuerpo, su propia sangre está allí. Entonces, nosotros ya presentamos ofrendas ¿de qué? Ofrendas de alabanza. Nosotros ya no presentamos ofrendas de sacrificios, de ordenanzas dadas en el antiguo pacto. Nosotros ya no presentamos esto, y de esto se nos acusa. Pero es porque no han entendido que este era el motivo de todo esto. Y al decir nuevo, dice, ha dado por viejo el primero, lo ha dado por viejo, mas no dice que está extinguido. Así que en parte tienen razón estos hermanos de Raíces Hebreas cuando dicen, es que Jesús no vino a abolir la ley. Tienen en parte razón. Primero,
porque Él no vino a abolir nada, Él vino a darle su verdadero cumplimiento. Él vino a darle un verdadero cumplimiento, ¿sí? Eh, y segundo, que no está abolido en el sentido de que dice que, aquí dice el autor, que lo que se envejece está próximo a desaparecer, nos dice que ha desaparecido ya. O sea, como queriendo decir, aún está, ¿no? Aunque ya está viejo, ya se ha envejecido, y dice, esto está viejo y está muy pronto a desaparecer, muy pronto, porque sabemos que Judá pronto también va a entrar en la gracia, también lo va a entender pronto, falta poco. Pero hasta que esto no suceda, esto parece que todavía, por eso he dicho anteriormente, sigue vigente y no sigue vigente, porque dice que está próximo, no dice que ha desaparecido, no dice que ha sido abolido, sino que permanece todavía para ellos, para Judá, casa de Judá, no casa de Israel, ¿sí? Vamos a ver. Como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de los lugares donde fueron esparcidas, el día nublado y de oscuridad. Entonces, a nosotros se nos esparció. Ese fue ese día. Se nos esparció por las naciones para apacentar cerdos. ¿Sí? Todo esto lo sabemos. Ahora fíjense cómo esta enemistad de la que habla el autor dice, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Aquí fue cuando se rompió este matrimonio, cuando Dios dice en Zacarías que quebró ese callado de gracia para romper su pacto. Fue aquí que Dios rompió el pacto. ¿Con quién lo rompió? Con casa de Israel. Aquí no habla, jamás no vamos a leer por la escritura que Judá haya sido el pacto matrimonial, nunca, de hecho nunca se divorció, no se ha divorciado, el padre se ha divorciado de Judá, solamente sucedió con Israel, casa de Israel. Por eso Israel, cuando habla Mateo 25, habla de la parábola de las 10 vírgenes, nombra 10 vírgenes haciendo alusión a la casa de Judá, a casa de Israel, 10 tribus del norte, ¿sí? Haciendo alusión a estas vírgenes, que a ellas fue las que se les dio la promesa, y te desposaré conmigo para siempre. ¿A quién prometió esto Dios? El Padre a quién prometió? ¿A quién prometió desposar? A casa de Israel, porque de casa de Judá nunca se divorció. Tú siempre has estado conmigo, siempre. Nunca te has separado de mí, yo nunca te he despedido, nunca te he dado carta de divorcio. Fue a tu hermana, pero dice la Escritura que con todo su rebelde hermana, estos dos hermanos, el hermano mayor que es Judá, el hermano menor que es Efraín, su rebelde hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. O sea, ella se prostituyó también, Judá se prostituyó también con idolatría, hasta que fueron llevados cautivos y en fin, ¿no? Después del retorno de Babilonia, pues ellos ya, a partir de allí, de que ellos otra vez construyen los muros y el templo y todo esto, pues a partir de ahí ellos nunca más, nunca más entre comillas, porque, en fin, se han separado de los mandamientos del Eterno, nunca más volvieron a apacentar cerdos, nunca más. Porque entonces, vuelvo a decir, este es otra prueba más de que estos mandamientos continúan vigentes solo para Judá. Porque he tensado para mí a Judá como arco e hice a Efraín como su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Esto es Zacarías 9:13, ¿no? Pero es curioso porque aquí dice que el Señor ha tensado a Judá como ese arco, como he dicho en otra publicación, el arco es quien se queda en la mano del arquero, en este caso Dios, el Padre, es el arquero. Tú siempre has estado conmigo, el arco siempre se queda en la mano del arquero, tú siempre has estado conmigo. Sin embargo, Efraín dice que ha sido lanzado como flecha. Lanzado como flecha, ¿dónde? A las naciones. ¿Para qué fue lanzado a las naciones? Dos propósitos había, o seguramente hay más, pero quiero destacar dos. El primero, cumplirle la promesa a Abraham, cuando dijo,
de tu simiente haré multitud de naciones que serán tan numerosas como las estrellas que hay en el cielo. También sabemos que esta promesa también fue trasladada a José e inclusive a Efraín cuando Jacob antes de morir lo bendice, ¿eh? Y le dice que se multiplicara como peces en medio de la tierra, que se multiplicara, ¿eh? Por esa razón Jesús dijo, yo los haré pescadores de hombres, haciendo alusión a quién, a estos peces que iban a vivir no en el mar, sino en la tierra, como peces en medio de la tierra. A estos peces fue los que mandó Jesús cuando dijo, yo no he venido sino exclusivamente, solamente por la casa de Israel. No he venido por ellos, porque ellos fueron los que yo despedí, a ellos yo le prometí que los iba a retomar. Fue a ellos que les di esta promesa. He venido a cumplir esta promesa, dice el Señor. Entonces, sabemos que este Efraín se queda en la mano porque se queda cumpliendo todos esos mandamientos, cumpliendo toda esa instrucción, toda la Torá, en fin, ahí están todavía ellos con ese vestido antiguo, Sin embargo, nosotros hemos sido vestidos ya con un traje nuevo, con una túnica, dándonos una identidad. Y es curioso porque una de las cosas de los que nos acusan los hermanos de la raíz de hebrea es que nos llaman griegos, nos llaman romanos, nos llaman idólatras, nos llaman, en fin, ¿no? Porque, según ellos, nosotros como no guardamos el pacto, no guardamos el antiguo pacto, la ley de Moisés, no guardamos el Shabbat, haciendo alusión que el Shabbat, el día de descanso, nosotros sabemos que Jesús es nuestro descanso, Él es nuestro descanso. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, El día de reposo, ¿qué era el día de reposo? Dejar de hacer obras, descansar para dedicarle a Dios. Nosotros cuando hemos aceptado este callado de gracia, nosotros ya estábamos cansados y cargados de apacentar cerdos, de vivir en este mundo, y nosotros en Jesús hemos tenido nuestro verdadero descanso. Entonces nos acusan falsamente de no guardar el día de descanso, pero es que nuestro día de descanso es Jesús. Él es el gran yo soy, Él es todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos añadirle nada a esto, nada necesitamos añadirle. Entonces aquí es curioso porque esta profecía de Zacarías dice que va a poner va a despertar contra esos hijos de Sión, contra esos hijos de Grecia, contra esos griegos que ahora así nos quieren hacer llamar. Nos quieren hacer llamar que somos griegos porque tenemos la influencia de los griegos, porque servimos a dioses de los griegos, porque guardamos el domingo, que es el día del dios Sol, y bueno, en fin, ¿no? Que ahora no voy a entrar en estos detalles, pero yo tengo que decir que nosotros guardamos el verdadero descanso. Nosotros descansamos en Jesús. Nosotros guardamos toda la instrucción, toda, la guardamos toda. Nosotros sí podemos, los que vivimos bajo la gracia, sí podemos decir que la guardamos toda, mas los que viven bajo el callado de ataduras no pueden decir eso jamás, no pueden decirlo jamás. Nosotros sí lo podemos decir y ahora a continuación lo mostraré por qué. Entonces vino Jesús a abolir la ley de Moisés, eso es lo que también ellos hacen tanto énfasis. Si es verdad esto, que Jesús vino a abolir la ley de Moisés, que nosotros lo hemos malinterpretado, pero los que no han entendido son ellos no han entendido. Raíces hebreas, al igual que Casa de Judá, no ha entendido esto, lo que realmente Jesús vino a hacer. Él vino a darnos su verdadero cumplimiento, ¿sí? Dice, también sabemos que el Hijo vino para ayudar a ¿quién? No vino para ayudar a los ángeles, sino ¿para quién vino? Para ayudar a los descendientes de Abraham. Él vino para para ayudarnos ¿en qué? Ayudarnos porque nosotros no podíamos. Nosotros, nuestros padres se esforzaban, nuestros antepasados, por cumplir, por agradar a Dios, haciendo todo tipo de cosas, de rituales, pero se daban cuenta que siempre, por mucho que se esforzaban, siempre fallaban. Siempre fallaban, porque no podían cumplir toda la exigencia de la ley. ¿Sí? Entonces él vino para ayudar a quien dice, ustedes no pueden, no se preocupen, yo les ayudaré, yo les voy a ayudar a esos descendientes de Abraham. Entonces ven, a esa casa de Israel a las que él vino a buscar, ¿sí? No ha sido enviado sino a esas ovejas, ¿sí? Y sabemos
que si somos de Cristo, los que estamos en el cayado de la gracia, si sabemos que esta es nuestra verdadera identidad, que nos dio antes, entonces sabemos que somos esa descendencia de Abraham, herederos de esa promesa, como he dicho, que la ley fue añadida a la promesa. Nosotros somos los herederos de, bueno, Judá también, por supuesto, ¿no? Pero nosotros hemos entrado primero, así como ese hijo menor entró a la fiesta al final de la parábola y el hijo mayor se queda fuera, aunque esta parábola no termina allí, esta parábola tiene un final, en este caso, triste y feliz al mismo tiempo, porque Judá finalmente sí que entrará. Entonces nosotros somos esos herederos de esa promesa que fue anterior a la exigencia de la ley. Somos esos herederos, si somos de Cristo, los que estamos en Cristo, somos esa descendencia también a esos que vino Él a buscar, a esas ovejas que Él esparció por todas las naciones, en fin. Entonces, como he dicho, Hebreos empieza a hablar del tabernáculo, de cómo estaba constituido, había la sala, y dice que ese tabernáculo está formado por dos salas. La primera ya sabemos que era donde estaba el candelabro y una mesa y los panes consagrados sobre ella, y la que se llamaba el lugar santo. Y luego estaba la segunda sala, que era donde estaba el lugar santísimo, ¿no? Donde solo podía entrar el sumo sacerdote, ¿sí? El lugar santo eran para los levitas, los sacerdotes, todos los sacerdotes, todos. Pero el lugar santísimo solamente era para el sumo sacerdote. Entonces, ahora Hebreos empieza a hablar de Melquisedec y dice que Jesús es ese Melquisedec, ese sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, en un tabernáculo no hecho de manos de hombre, sino que, y tampoco que no era y estos sacerdotes entran en un tabernáculo que está hecho en manos de hombre y que es una figura, que no es, que simplemente es una sombra. Nosotros, sí, entonces, así que dice que si ese sacerdote estuviese aquí en la tierra, Jesús ni siquiera sería sacerdote, porque él dice que todavía hay sacerdotes, aún habiendo sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Entonces, aquí Hebreo está diciendo que todavía, en aquel tiempo de la escritura, habían sacerdotes todavía, de levitas, pero aún todavía continúan sacerdotes, casa de Israel, real sacerdocio, nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Siguen habiendo sacerdotes que ellos presentan ofrendas todavía según la ley. Lo que ellos no se dan cuenta es que esas ofrendas dicen que son los cuales sirven a lo que es una figura y una sombra de las cosas celestiales. No se dan cuenta que se están inclinando, voy a decirlo así de esta manera, aunque no es la palabra correcta, se están inclinando ante la sombra, no ante la sustancia real. En este caso es Jesús. Ellos no están sirviendo, ellos creen que sí, pero no es así. Ellos están sirviendo a una sombra, que es una figura de las cosas celestiales. Sin embargo, dice que nuestro Melquisedec entró en ese, dice la escritura que ya ese lugar fue abierto para que podamos tener esa libre entrada a ese lugar santísimo, pero obviamente la mayoría se quedan en la sala donde solamente entran los levitas, porque ellos quieren presentar ofrendas. Si quieren seguir presentando ofrendas sobre algo que es una sombra y que está a punto de extinguirse. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, dice aquí esta versión. Este pecado que tan fácilmente nos envuelve. Tengamos en cuenta que todo el contexto que está hablando el libro de Hebreo está hablando acerca de estos sacrificios, de cumplir la ley, de esforzarse en cumplir la ley, y él nos habla de que ahora ya no tenemos que hacer esto, que hay un nuevo sumo sacerdote que ya entró una vez y para siempre. Pero él dice aquí que hay un peso y hay un pecado que nos envuelve muy fácilmente. ¿Y cuál es ese pecado que nos envuelve fácilmente? Este pecado tan sutil y es eso que parece que la mayoría quieren añadirle, porque parece que el ser humano tiene esta tendencia. Esto lo hacen los católicos, lo hacen los judíos, lo hacen los budistas. Ellos piensan que, se dan cuenta de que
o sea, por mucho que Dios haya venido a la tierra, ahí el a ofrecer su vida y a pagar por nuestros pecados, a comprar nuestra libertad, todavía como que no es tan sencillo. Nosotros tenemos que hacer algo también, hacer algo más, añadirle algo ya a nuestra salvación, y tenemos que hacer algo. Los católicos pues hacen penitencias, hacen un montón de sacrificios y de promesas y un montón de cosas. Bueno, Casa de Israel hace lo mismo, bueno, Judá también, ¿no? Y entonces este pecado que nos envuelve tan fácilmente es ese deseo de querer añadirle algo a la salvación, de añadirle las obras, de añadirle las obras. Y a esto es lo que está haciendo alusión el libro de Hebreo. Dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, tengamos que tener cuidado de este pecado que nos envuelve, que está envolviendo, que ha envuelto a muchos creyentes que antes confiaban plenamente en la gracia, pero que ahora, por la razón que sea, han dado la vuelta y han vuelto otra vez a atarse en mandamientos, en estatutos, en cosas que primeramente son una sombra, pero segundo, que nos atan y nos maldicen. ¿Por qué nos maldicen? Porque no podemos cumplirla toda, porque atarse a eso, ellos te exigen que la cumplas toda. Es una atadura, es un callado de atadura. Te exige que la cumplas toda. Y lo que no puedes hacer es tomar el callado de la gracia y tomar el callado de atadura. No se puede. O tienes un callado o tienes otro. O tienes un sumo sacerdote que representa el sacerdocio de Aarón, que es un sacerdocio que sirve a figuras, a cosas que son sombra y figura. O tienes un sumo sacerdote que es Melquisedec y que te permite la entrada al lugar santísimo. Mientras tanto te vas a quedar en la otra sala. Nosotros tenemos un altar al cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Mira cómo dice esto. ¿Quiénes servían en el tabernáculo? ¿Quiénes sirven en el tabernáculo? Esos sacerdotes, todos los levitas, servían en el tabernáculo, eran servidores del tabernáculo. Pero dice aquí el autor de Hebreos que estos sacerdotes sirven en ese tabernáculo. Dice, nosotros tenemos un altar del cual ellos no tienen derecho a comer. ¿Cuál es ese tabernáculo? El lugar santísimo donde es el cuerpo de Jesús, cuando él dijo que coman de su carne y beban de su sangre. Estos sacerdotes comían de ese cordero que ellos sacrificaban y luego comían parte de su carne. Jesús dijo que coman de su carne. Entonces este tabernáculo, ellos no tienen derecho, mientras sigan haciendo estas cosas, queriendo añadirle a la gracia, quieren atarla, quieren a la gracia, que es libertad, verdadera libertad. No, obviamente no es para pecar, pero es una libertad que ellos quieren atarnos. Pablo habla mucho de esto en el libro de Hebreos, habla mucho de ello, como estos se han infiltrado dentro de las iglesias para querer volver a atarlos volverlos a atar a cosas que eran cosas antiguas, volverlos a atar, y cual dice que él no se ha sometido, pero ni por un momento. Pablo, que era un servidor de este tabernáculo también antiguo, donde él servía a esa sombra, pero él cuando él recibió la gracia, entonces él dice que ya ni por un momento no se va a dejar someter a estas ataduras nuevamente. Él no lo va a permitir. Y nos exhorta a nosotros que no lo hagamos, pero dice también que lamentablemente hay algunos que se dejan, como dice, ese pecado que tan fácilmente, porque vuelvo a decir, parece que no nos es suficiente. Dice, no puede ser que así, con todo lo que hemos hecho, y así por así ya. No, y que nosotros no tengamos que hacer nada entre comillas, por supuesto. Como si creer, así como creyó Abraham, fuese cosa pequeña. Como si creer en la promesa, en que iba a venir una simiente de una mujer, y que eso es más difícil de hacer que servir a todas estas cosas. Simplemente creer, esto es más difícil. Esto que hizo, por eso a Abraham se le contó como justicia, por eso a Abel fue declarado justo, y Gedeón y Sansón y toda la gente, todos estos grandes de la fe que nombra Hebreos, fue por creer, porque Dios lo ve más mérito a esto, en que entendamos que no hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que podamos hacer para añadir a nuestra salvación, para adquirir nuestra salvación. Él lo hizo todo. Él es el gran yo soy. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Todo.
Porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también un cambio de la ley. Esto ya lo he hablado también en diferentes ocasiones. Cambio de la ley. ¿Cuál es ese cambio que viene? Aquí donde viene? Bueno, entonces vino Jesús a abolir la ley. No, no, no. Mira, aquí está. No, él no vino a abolirla, él vino a darle su verdadero cumplimiento. Él dijo, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Cuáles mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos dependen. Se resume, dice, toda la ley y los profetas, o sea, toda la ley de Moisés y todo lo que profetizaron los profetas. Toda, no dice parte de la ley y parte de los profetas, dice toda, dependen de esto. Si cumples esto, si cumples estos mandamientos, si amas a Dios sobre todas las cosas, vas a obedecer a Dios, no vas a ser idólatra. Si amas a tu prójimo, no vas a matar a tu prójimo, no vas a mentir a tu prójimo, no vas a difamar a tu prójimo, vas a honrar a tu padre y a tu madre si los amas. Todas estas cosas se van a cumplir en estos mandamientos. Un mandamiento nuevo os doy. No, él no vino a abolirla. Él la cumplió porque eso dice que era una añadidura hasta, o sea, hasta era hasta que él viniera. ¿Sí? Que os améis unos a otros como yo, mira la forma como él nos amó. La gráfica ya lo explica más que 1000 palabras. Esta es la forma como él nos amó. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento, dice Gálatas 5:14. Toda la ley. Entonces, vuelvo a decir, nosotros cumplimos, nosotros sí podemos decir, nosotros, casa de Efraín, callado de la gracia, podemos decir, sí cumplimos toda la Torá, toda, nosotros podemos decir, la cumplimos toda, porque necesitamos nada más un solo mandamiento para cumplirla, amar a nuestro prójimo y amar a nuestro Dios, amarlo. Y el que ama no hace agravio, el que ama todo lo da, todo lo como dice Corintios, ¿no? Todo lo espera, todo lo soporta, no es fingido, no miente, no mata, no roba, no adultera. El que ama hace todas estas cosas. Aquí la cumplimos todo. El que ama tiene misericordia. El amor nos lleva a la misericordia. Esa misericordia que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros cumplimos. Mientras que casa de Judá, y lamentablemente raíces hebreas, ellos piensan que ellos pueden cumplir toda la ley. Ellos dicen que volvamos a la Torá, la ley de Moisés. Pero para volver a ella tienes que cumplirla toda. Quiero que alguien que me diga de los hermanos de raíces hebreas, cuál de todos ellos ha podido cumplirla toda. Toda, sin faltar ninguna, porque si no te haces culpable de toda. ¿Cuál? ¿Cuál de estos hermanos raíces hebreas? Bueno, creo que ya es suficiente por aquí. Me he alargado más de lo que quería decir. Pero bueno, aún así yo sé que la mayoría, muchos van a continuar en esta ceguera espiritual, en esta dureza, volviendo atrás otra vez, haciéndose otra vez de antiguos rudimientos, queriendo poner un paño viejo en un vestido nuevo. Somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Cosas viejas incluye un pacto antiguo, un pacto viejo que está próximo a desaparecer. Pasaron. Todo es hecho nuevo, todo. Entonces todo está hablando de todo, incluyendo toda la ley, todas estas, todo. Somos en Cristo. Así que con esto termino. El Señor les bendiga y espero que alguno pueda abrir su corazón.